Primero, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación a los organizadores, tanto a Justino como a Gio, sobre todo a Gio, que es el que me ha concretamente acercado a la invitación. Y también disculparme por no poder estar presencialmente por razones tanto burocráticas como de salud. Y también por obligarlos entonces a montar todo este andamiaje digital, que, bueno, nunca es lo mismo y además siempre es un poco pesado. Pero bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias y disculpadme. Y bueno, lo primero, bueno, muchas gracias a Héctor, interesantísima la ponencia. Yo, como ya has leído la moderadora, digamos, este es un tema que se me va un poco de lo que he venido trabajando desde hace ya un tiempo, sobre todo temas relacionados con Cuba del siglo XIX o en sentido general Imperio Español, pero bueno, Segundo Imperio Español, o sea, después de 1837. Pero teniendo en cuenta además, digamos, un poco también la orientación del evento y la idea del evento, pues he querido aceptar la invitación, un poco hablar toda una serie de cuestiones relacionadas con, digamos, en sentido general, con la cuestión de la conceptualización de la guerra y la paz, no solo en Grocio, sino durante toda la época clásica, obviamente utilizando algunos autores puntuales, y un poco mostrar cómo la legitimación de la guerra a través de una serie de supuestas causas justas fue algo que atravesó todo el clasicismo, o sea, toda la época clásica, quiero decir. Eh, y para eso, pues, insisto, he utilizado algunos autores específicos, obviamente Grocio, pero también Leibniz o Baudin o Hobbes. Y por razones de que creo que no era necesario, pues, obviamente no hablaré de Victoria. Eh, Insisto, quizás una presentación un poco más general, pero bueno, para el contexto del evento me pareció pertinente. Y bueno, yo me he traído algo para leer, así que procedo y así de paso ahorramos un poco de tiempo para ver si intentamos pues tener también espacio para el debate. En Grocio, empiezo directamente con Grocio, ya encontramos toda una preocupación teórico-práctica en torno a la licitud de la guerra. Dice Grocio, todas las citas a Grocio son del derecho de la guerra y de la paz. ¿Se escucha bien? Perfecto, ¿no? Vale, vale, vale. Saber que el derecho de gentes ha introducido una determinada forma en las guerras, y las que sigan esa norma conseguirán con día los efectos especiales por el derecho de gentes, de lo cual nace la distinción que hemos de utilizar más abajo. En guerra solemne del derecho de gentes, que también se llama justa, esto es perfecta, y no solemne, que no por eso, sin embargo, deja de ser justa, esto es conforme al derecho. Porque a otras guerras, mientras haya causa justa, el derecho de gente no la favorece ciertamente, pero tampoco la reprueba, según se explicará con más extensión después. Así, Grocio ha establecido la causa justa en el momento en punto en que la guerra es atrapada por la formalidad del derecho. El momento de la licitud es justamente el concepto mismo que la sujeta a una situación jurídica. Para ello ha tenido que aclarar Grocio con anterioridad que ha entendido guerra no como la acción, sino el Estado, de suerte que la guerra es el Estado de los que combaten por la fuerza como tales. Este paso de la guerra como pura acción a una condición o Estado, al cual después el propio Grocio le incorporará el calificativo perdón, de jurídico, es de extrema trascendencia. Tomando la guerra como especie de totalidad cejada por la paz, Grocio la ha dividido en pública, privada o mixta. La primera de ellas es no más que la venganza, que el neerlandés ha mostrado su licitud desde el momento en que demuestra que no se opone al derecho natural, que uno rechace de sí la injuria aún con la fuerza. Así la guerra pública solemne es la que es llevada a cabo por el Poder Supremo o, en su caso, el magistrado competente. Sería la forma adecuada para Grocio porque, cito, como por la guerra toda la ciudad está en peligro, por eso previenen las leyes de casi todos los pueblos que no se pueda hacer la guerra, sino por el que tiene la potestad suprema en la ciudad. En el caso de la guerra pública, menos solemne, la que ha llamado mixta, es la que es de menor magnitud, puede ir en contra un particular, por ejemplo, y puede tener como autor a un magistrado cualquiera. Obsérvese que el autor neerlandés ha concebido esta fragmentación de lo público y lo privado solo bajo la égida de la guerra.
No es en este momento lo público y lo privado una fractura realmente relevante, incluso no es ni siquiera antecedente de lo que hoy hemos concebido como tal. Cuando lo público y lo privado se imponen como fractura de los ius internacional, la ausencia conceptual de la guerra que se va a suceder se ha llevado consigo también esta clasificación. En Beccaria, por ejemplo, es más que evidente la denuncia a la guerra privada por un lado y el desmoronamiento del concepto de república por el otro. Si bien Bodin habría de criticar de forma cabal la percepción maquiavélica de la guerra como continuidad de la paz, al punto de decir que Maquiavelo, de moda entre los cortesanos de los tiranos, pone como fundamento doble de la república la impiedad y la injusticia y denuncia a la religión como enemiga del Estado. Termina por reconocer la necesidad de un Estado bélico en el momento en que el soberano, en efecto, no actúa como tal. Han sido tantos los puntos en los que Bodin se ha mostrado permisivo con la guerra por restarle facultades al soberano, que ha terminado siendo una paradoja que se convierte en pretextos y justificaciones, lo que en efecto sería su causa justa. Dígase las leyes constitucionales, pues el soberano no puede atentar contra las leyes preconstituidas como condición misma de la soberanía. La ley natural, entendida como la justicia, aparato inmutable y eterno, donde el soberano debe interpretar los designios para su función de creador de la lex, ley positiva. Por último, el recuerdo de la ley divina. Así, si un soberano no cumplía con estas tres limitaciones, no era tal y por lo tanto estaba legitimado otro soberano o los súbditos a derrocarlo. Ahora, hacen su contrario a estas causas justas, cito a Audin en las seis repúblicas, en los seis libros de la república, perdón, si el príncipe es absolutamente soberano, en este caso, ni los súbditos en particular, ni todos en general, pueden atentar contra el honor o la vida del monarca, sea por vías de hecho o de justicia, aunque haya cometido todas las maldades, impiedades y crueldades imaginables. Fin de la cita. Ni tan lejos de Maquiavelo, el gran movimiento discursivo que ha ocurrido realmente está en el supuesto estado de excepcionalidad que ha establecido Bodin para el Bellum, ganando la paz y la guerra toda su contrariedad. Incluso Hobbes, quien ha reconocido que el fin último del Leviatán es la paz y que ha envuelto a la guerra en un absurdo desde el momento en que su visión antropológica se basa en el principio de autoconservación, terminó por reconocer una legitimación, si bien mínima, del estado bélico, en el momento en que aquel monstruo deja de cumplir su fin y vuelve a un ficcional estado de naturaleza. Veámoslo. Cito, al Leviatán, obviamente. Es por ello manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que les obligue a todos al respeto, están en aquella condición que se llama guerra, pues la guerra no consiste solo en batallas o en el acto de luchar, sino en un espacio de tiempo donde la voluntad de disputar en batalla es suficientemente conocida. Y, por tanto, la noción de tiempo debe considerarse en la naturaleza de la guerra como está en la naturaleza del tiempo atmosférico, pues, así como la naturaleza del mal tiempo no está en un chaparrón o dos, sino en una inclinación hacia la lluvia de muchos días en conjunto, así la naturaleza de la guerra no consiste en el hecho de la lucha, sino en la disposición conocida hacia ella durante todo el tiempo en que no hay seguridad de lo contrario. Todo otro tiempo es paz. Fin de la cita. Fijémonos que ha sostenido aquella noción de Grocio de guerra como estado o condición y no como mera acción, y que, por otro lado, ha condenado la noción de paz, todo lo que no sea un bellium, como prolongación de lo jurídico. Si en Baudin hay un soberano capaz de todo, mientras muestra su legitimidad como soberano, en Hobbes hay un leviatán que lo puede todo mientras que sea capaz de sostener la paz, entendida, repetimos, como cualquier estado que no sea el de una guerra de derecho público. Y así ha concebido una vuelta a la beligerancia. Cito, de todas formas, ¿qué forma de vida habría allí donde no hubiera un poder común al que temer puede ser percibido por la forma de vida en la que suelen degenerar? En una guerra civil, hombres que anteriormente han vivido bajo un gobierno pacífico. Ahora, veamos un momento una reflexión de Foucault respecto a las cortes. ¿Qué otra cosa es la corte y en forma reluciente bajo Luis XIV, sin una suerte de elección de derecho público? La corte tiene básicamente la función de constituir, de preparar un lugar donde se manifiesta cotidiana y permanentemente el poder del rey en su esplendor. La corte es la operación ritual que recalifica cada vez a un hombre determinado como rey, como monarca, como soberano. La corte, con su monótono ritual, es la operación incesante renovada gracias a la cual un hombre que se levanta, que sale de paseo, que come, que tiene sus amores y sus pasiones, es al mismo tiempo, a través y a partir de esto, y sin que nada de todo esto se elimine, un soberano. Hacer soberano su amor, hacer soberano su alimentación, hacer soberano su
Levantarse del lecho y acostarse. El aquí en esto consiste la operación específica del ritual y del ceremonial de la corte. Valdría recordar que tanto Grocio como Leibniz como Baudin o Hobbes han visto en el absolutismo de una forma u otra un modelo ideal de Estado. Entonces, si la corte es esta prolongación del derecho público como ritual que hace rey más que hombre, que lo ensalza la superioridad, a su vez la guerra es la prolongación al plano internacional de ese juego de los reconocimientos jurídicos públicos. Grocio ha dedicado en su libro mucho más espacio al derecho de la guerra que al de la paz. Se ha molestado en mostrar que esta no va en contra de las Sagradas Escrituras ni en contra de la ley natural. Hobbes ni siquiera se ha preocupado por definir de forma positiva la paz. La condena a todo lo que no es guerra. La guerra en cuestión es ni más ni menos la forma jurídica a través de la cual el derecho de gentes se ha establecido. En este mismo camino, y como ejemplo de lo dicho, Leibniz, Leibniz intentó a través de su obra, bueno, a través del Caesarius, defender la participación de los príncipes alemanes como soberanos en las negociaciones internacionales, o con su concilio buscó desviar el ataque de Luis XIV contra los Países Bajos hacia una cruzada contra los turcos. El discurso jurídico ha visto en la apropiación de la guerra como concepto la posibilidad de establecerse en una serie de espacios de poder, justificado en la necesaria participación activa y efectos reales en la conformación de los estados, sus fronteras, sus relaciones con otros estados, su reconocimiento, su relación con los súbditos, etc. Veamos una vez más para ejemplarizar nuevamente a Grocio. Dice, cuando escribimos este tratado sobre el derecho de guerra, entendemos ser lo primero lo mismo que ya se ha dicho. Si hay alguna guerra justa, y luego, ¿qué es justo en la guerra? Pues derecho no significa aquí otra cosa que lo que es justo, negando más bien por el significado que de palabra que sea derecho lo que no es injusto. Más es injusto lo que repugna a la esencia de la sociedad de los que gozan de razón. Fin de la cita. Aquí comienza un largo silogismo en la obra de Grocio que lo lleva a demostrar que hay guerras justas, ergo, si lo justo es el derecho. Entonces las guerras son conforme a derecho, y si el derecho no entraña lo injusto, entonces volvemos al comienzo. Las guerras son justas por demostración lógica. En la obra de Rubens, casi de forma condensada, está todo esto. La corte como mito jurídico o la guerra, o mejor, la guerra triunfante glorificada como fuente de reconocimiento. En primer caso nos encontramos la coronación de María de Medici, donde todos los cortesanos se han reunido junto con los ángeles que lo sobrevuelan para atender a la coronación. En Adoration of the Magi, The Exchange of Princes o The Happiness of the Regency sucederá algo parecido. En general, Rubens no tenderá a retratar a príncipe o princesa alguno sin el acompañamiento de la corte, activación jurídica pública constante del poder soberano. Lo que en efecto hace suponer que el retratado es más que un hombre o una mujer elegante. En el segundo caso, antes que todo, Rubens representó una y otra vez la guerra en detrimento de la paz, y cuando lo hizo fue en presencia de la guerra, que es el caso de Minerva protege a Paz de Marte. Aquí nos encontramos The Triumph and Trance of Henry IV into Paris, mientras que sus soldados aún matan los últimos enemigos, Henry IV llega con una carroza dorada, mientras que es aclamado por el pueblo. La gloria entendida como la guerra victoriosa, tan achacada a Maquiavelo, ha sido sostenida por toda la experiencia clásica como el epicentro de los reconocimientos entre los estados. Casi que comienzo y fin de las relaciones que se establecen entre monarquías, repúblicas independientes y príncipes laicos. En medio de todo ello, lo que ha ocurrido dentro del discurso es una fermentación primigenia, nacida de una contingente reafirmación de la Bellium entre el derecho en la paz por un lado y en la guerra por el otro, casi parafraseando a Grocio. Esta primacía de la guerra hará, en cambio, que la paz se tome como el símbolo de la transformación dentro de los aparatos historiográficos. Así, por ejemplo, para finales del siglo XIX, nos encontramos un compendio de historia del derecho internacional por Alfonso Retortillo. El compendio se divide en 6 épocas, desde la creación hasta el 476, del 476 a la paz de Westfalia, de la paz de Westfalia a la paz de Utrecht, de la paz de Utrecht hasta la Revolución Francesa, de la Revolución Francesa hasta el Congreso de Viena y de Viena hasta nuestros días, 1870. Resulta evidente que el criterio a seguir por el autor del clasicismo es la paz como espacio de ruptura. Aclarar, antes de terminar este momento, que en ningún caso puede pensarse a priori de que la división posterior del derecho internacional
dígase, la que lo va a separar entre público y privado, es el resultado de una analogía o de una mera transformación terminológica de guerra y paz. No tienen absolutamente nada que ver. Además de que los conceptos de público y privado fueron perfectamente conocidos por los autores que hemos analizado. Por ejemplo, Baudin concedía al soberano toda su fuerza solo en el ámbito de lo público, dejando claro que en el ámbito de lo privado, que tiene su núcleo en la familia, para él está fuera de la competencia del mismo. Así, Hobbes ha considerado un espacio privado en donde tampoco su leviatán tiene fuerza alguna, que entraña todo lo público por demás. Ese espacio privado, que en este caso tiene toda su fuerza en el hombre como lobo, ha nacido, en pocas palabras, de un miedo al otro que hace al autor proponer una serie de principios de autoconservación que han creado esta privacidad. De allí que su posición ante el contractualismo sea que cada individuo por sí solo acepta el contrato tácitamente desde su individualidad, desde el momento en punto en que no se marcha de la nación. No necesita de una agregación comunal que lo ponga en peligro, pero técnicamente buena parte de los contractualistas, o sea, esta fue en esencia su posición. Por lo tanto, estos autores han conocido hacia el interno del Estado perfectamente los conceptos de público y privado, los analizaron, los estudiaron, etc. Y en cambio, no los extrapolaron en ningún momento a las relaciones internacionales entre los príncipes, en el caso de Maquiavelo, los soberanos en el caso de Baudin, Leviatán en el caso de Hobbes, los imperios en el caso de Leibniz, etc. No lo han hecho primeramente porque el interés radicaba en reforzar una idea de guerra como derecho. No tiene sentido extrapolar el derecho público, aunque sí mostrar la guerra como una prolongación de él, que son dos cosas distintas. Por otro lado, la paz, la que apenas alguien se detiene a analizar, sí entraña en su seno como un elemento más una realización potencial de lo privado. Pero en todo caso se trata de una realización interna del mismo, pues ni la paz ni lo privado se conciben hacia fuera de lo Estado. Por último, y haciendo un salto importante en cuanto a temporalidad, ni siquiera en Kelsen hay aún una subversión seria de esta legitimación de la guerra. Recordemos que en su teoría pura del derecho ha preferido hablar como sanción para un Estado por ilícito hacia otro de represalia, diferenciándola de guerra en cuanto a magnitud y objetivo. Pero por momentos parece más un eufemismo este término de represalia que un distanciamiento real del Estado bélico. En todo caso, este ejemplo no es más que simbólico, pues en Kelsen, si bien en Guerra y Paz hay una dicotomía y una contrariedad visible, no antagónica, pues está realizada por esta idea de represalia, en ningún momento se reactivará como fractura. A pesar de las dos guerras mundiales, el derecho internacional no sufrirá, digamos, una regresión a esta etapa primigenia. Más allá de la guerra, había otras cuestiones en juego. Si todo el clasicismo había ponderado una existencia dicotómica entre la guerra y la paz, basada al unísono en la existencia de una causa justa para la guerra, guerra penal incluso por momentos, y prolongación de la misma derecho público que conforma, que precondiciona la legitimación de los príncipes nacionales, yendo de la corte a la guerra y viceversa, como ya observamos, el fin de esta fractura del ius gentium es precisamente por un lado la separación de una soberanía exterior de la cuestión propia de la guerra y por el otro el solapamiento teórico de la causa justa. Vale decir que a la vez que mueren estos dos elementos, se está desvaneciendo el ius gentium en sí mismo. Aclarar que el punto de viraje no ha sido eliminar la dicotomía paz-guerra, ni mucho menos. La cuestión está en que la paz y la guerra van a perder cualquier tipo de carácter privado que antes pudieran tener. Desde la guerra privada, que había considerado Orosio, más venganza que otra cosa, hasta las guerras intestinas o civiles. Ello parte de una consideración de Estado como individuo. Es precisamente esta forma de conocer a través del individuo y toda su independencia la que va a sustituir del centro del discurso una guerra como prolongación de lo público. Y un ejemplo de este viraje sería claramente, por ejemplo, la paz perpetua de Kant, que en cierto punto pues, que había notado que parece, parecería las reglas de derecho internacional en un mundo imaginado en donde convivirían la Chita del Sole o la Utopía o la Nueva Atlántida. Por lo único que sabemos que Kant no estaba lujuriando es porque insistió una y otra vez en que las reglas que allí esbozaba eran leyes totalmente objetivas y de carácter prohibitivo. En cualquier caso, esta ahorita de Kant, y con esto estoy terminando, ha de estudiarse desde momento en punto, no que desconoce la dualidad paz-guerra, pues Kant tiene que procurar regular las guerras que ya existen, sino desde el momento en que no reconoce posterior estado bélico por ningún motivo. Esto ya hace de por sí clausurar la idea de una causa justa. Sencillamente no hay guerra justa para Kant.
En otras palabras, ha propuesto romper toda la experiencia clásica del Jugendstil que se había dividido de una forma u otra en la dicotomía entre ellos. Ha llegado a decir Kant en La paz perpetua, cito, pero entre los estados no se concibe una guerra penal, pelum punitivum, porque no existe entre ellos la relación de superior a inferior, de donde se sigue que una guerra de exterminio que llevaría consigo el aniquilamiento de las dos partes y la anulación de todo derecho, haría imposible una paz perpetua, como no fuese la paz del cementerio de todo el género humano. Kant, de forma ética, con mayúscula, ha trasladado toda la atención del derecho hacia la paz, pero ello entraña toda una serie de mecanismos que desbordan bajo una teorética que hasta ahora había concebido justo lo contrario, ya sea hacia lo interno, donde el Estado establecía leyes a los súbditos, jugando siempre con la atención de la guerra civil, o hacia lo externo, donde la guerra era el centro del discurso. Esta doble manifestación de la guerra es transformada abruptamente por Kant, que, que lo interno lo va a someter, junto con sus contemporáneos, al cuidado de la individualidad. Si, por ejemplo, no va a permitir la guerra entre dos estados y en el caso en donde uno de ellos se encuentre en conflictos intestinos y el otro se muestre como ayuda de la problemática. Lo ha llevado a ello el hecho de concebir solo una guerra hacia lo externo, como ya habíamos dicho, el Estado roza la universalidad como individuo en sí. Esta idea de una guerra como inexistencia, a su vez que parte negativa y desfachatada de la política pública del Estado, ha condenado a la misma al lado oscuro e innombrable de la razón humana. Habría la conclusión lógica de que si el filósofo alemán no concibe Estado bélico alguno, las relaciones internacionales y dígase el reconocimiento mutuo de los Estados como individuos, no puede partir ya de una profesión jurídica de la guerra. Al desvanecer cualquier posible invasión de un Estado a otro, además de su desarme, ha tenido que darle un nuevo contenido a esto que antes era la prolongación del derecho público. Lo ha hecho, como más o menos toda su generación, estableciendo entre los estados relaciones cual un individuo establece relaciones con otro. Eh, si para Maquiavelo, por ejemplo, habría de proponer que los príncipes debían defenderse con ejércitos propios nacionales y que la falta de ellos era la causa de las derrotas de los príncipes italianos, pues no habían entendido que las únicas defensas buenas y seguras y durables son las que dependen de uno mismo y de sus virtudes, cito, es una cita al príncipe, pues que han intentado cerrar esta página, diciendo, los ejércitos permanentes, milis perpetuus, deben desaparecer por completo con el tiempo. Si Maquiavelo, por ejemplo, había establecido un estado de pura y dura inmediatez entre la guerra y la paz, cito al príncipe, un príncipe no debe entonces tener otro objeto, ni pensamiento, ni preocuparse de cosa alguna fuera del arte de la guerra. En consecuencia, un príncipe jamás debe dejar de ocuparse del arte militar y durante los tiempos de paz debe ejercitarse más que en los de guerra, fin de la cita, pues Kant ha intentado poner al pensamiento clásico la idea de una verdadera paz, la cual significa el término de toda hostilidad. Esta noción de verdadera paz se la ha puesto no solo a Maquiavel, repetimos, sino también, por ejemplo, a Hobbes, en general a todo el clasicismo, que consideraba la paz todo lo que no fuera un estado de guerra propiamente dicho. Y acá he terminado. Muchísimas gracias.